Desde que Israel es miembro de la UEFA en 1994, ha tenido 3 equipos representados en la fase de grupos, principalmente de las ciudades de Tel Aviv y Haifa, aunque el desierto del Negev iba a estar representado por unos minutos, pero sucedió lo impensable. Hoy en Historias del Balón vamos a hablar un poco de los equipos de Israel en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Comenzamos. Israel se volvió miembro de la UEFA en 1994 después de que la AFC la expulsara por motivos políticos y religiosos. En esto la adoptó la OFC y ya después de cierto tiempo en la Confederación Oceánica se volvió miembro UEFA en dicho año. A partir de allí ha jugado lo que son las competiciones de la Copa de la UEFA y la Liga de Campeones, y también teniendo el derecho de jugar lo que son las eliminatorias de la Eurocopa y las eliminatorias europeas para ir a la Copa del Mundo. La historia que nos acompaña hoy son los equipos que han jugado la fase de grupos del principal torneo continental de clubes, la Liga de Campeones. Y hoy tenemos en nuestro haber al Maccabi Haifa, al Hapoel Tel Aviv y al Maccabi Tel Aviv. Vamos a ir primero con el Maccabi Haifa, que ha tenido 3 participaciones en la fase de grupos. La historia del Maccabi Haifa en la Liga de Campeones de la UEFA empezó el 31 de julio del 2002 en la segunda ronda de clasificación, enfrentándose al Beshina Bobrus de Bielorrusia, jugado en el GCP Stadium de Nicosia. La principal razón por la que se jugó en Chipre fue por la inseguridad que había en la región. Todos sabemos que esa región es complicada. Se jugó en el estadio del GCP, que es el estadio principal de Chipre, y teniendo un 4-0 ante el equipo bielorruso, mientras que en Bielorrusia ganaron cómodamente 1-0 en el global para tener un 5-0 en el agregado. En Belchina Bobrus no mostró ninguna resistencia y tenía que enfrentarse en la tercera ronda el equipo israelí, nada más ni nada menos que al Sturm Graz de Austria. En este caso, podemos mencionar que el Maccabi Haifa ganó 2-0 en el estadio de la Bulgarska Armia en Sofía. Todos sabemos, Israel no podía jugar en su territorio porque era medio complicado. Y en Graz, en Austria, en el Arleschesverein de que irónicamente tenga nombre de actor un estadio, pues lo dice todo. 3-3 quedó el partido en Austria el 28 de agosto del 2002, así convirtiéndose por primera vez en la historia el primer equipo israelí en jugar una fase de grupos continental. El Maccabi Haifa fue ubicado en el grupo F, junto con el Manchester United, gran potencia europea, el Olympiacos y el Bayer Leverkusen. En este caso podemos mencionar que la derrota de visitante frente a un Manchester United con figuras como el Ryan Giggs, Juan Sebastián Verón, Ole Gunnar Solskjaer, Diego Forlán, Ruud van Nistelrooy, entre otros, también era una potencia europea, ganando 5-2 su partido en Old Trafford. Ya luego en Nicosia, que sería local su estadio, ganó 3-0 al Olympiacos con un hat-trick de Yakubu Avietni, mítico jugador nigeriano. Y de nuevo perdió de local frente al Bayer Leverkusen con doblete de Marko Babic. Entrada ya la segunda vuelta, en el Maccabi Haifa perdió de visitante en el Bay Arena 2-1 con goles de Marko Babic y de Juan y Nenad Pralia por parte del equipo visitante. Y aquí es donde se dio la histórica Maccabi Haifa 3, Manchester United 0. Yannick Catan, Raimundas Yautanas y Yakubu fueron parte de la historia al ganarle al Manchester United 3-0 con arbitraje de Antonio Jesús Nieto, y concluyendo su participación en la Liga de Campeones frente al Olympiacos con un empate a 3, yendo así a la Copa de la UEFA, en la que de todas maneras iba a terminar su participación en Europa, siendo goleado 8-1 en el global frente al AEK de Atenas.
La temporada 2009-2010 empezó en la segunda ronda de clasificación enfrentándose al Glentoran de Irlanda del Norte, ganando 6-0 en el Sami Ofer Stadium en Haifa y, por qué no, en el Windsor Park de Belfast 4-0, teniendo así una paliza de 10-0 el marcador global, enfrentándose así en la tercera ronda en la parte de campeones frente a la Tobe de Kazajistán. El primer partido se jugó en territorio kazajo con un 0-0, mientras que en Israel terminó con un 4-3, partidazo de locos, y en la ronda del playoff terminó ganándole a un Red Bull Salzburgo 2-1 en Austria y 3-0 en territorio israelí, entrando de nuevo por segunda vez a una fase de grupos. En el grupo A tenía a potencias como la Juventus y el Bayern Múnich. También tenía a un Girondins de Burdeos que todavía no tenía problemas económicos. En este caso, el periplo empezó frente al Bayern Múnich en el Ramat Gan Stadium en Tel Aviv, perdiendo 3-0 con goles de Daniel Van Buiten y de Thomas Müller. Luego en Burdeos, en el Shaban del Mas, perdió 1-0 con goles de Michael Ciani. 1-0 en Turín con gol del mítico Giorgio Chiellini. En Israel perdió 1-0 con gol del campeón del mundo Mauro Camoranesi. Y ya luego en el Allianz Arena 1-0 con gol de Sacha Olish, y terminando este periplo en Israel con una derrota con gol de Jussie Ferreira. El Maccabi Haifa volvía a una fase de grupos después de mucho tiempo. Empezaba su camino de vuelta a la fase de grupos en la segunda ronda calificatoria frente al Maccabi Haifa, frente al Olympiacos, ganando 5-1. El primer partido fue en Haifa, empatando 1-1 y ganando 4-0 en el Georgios Karaiskakis. Tuvo que jugar en Chipre su partido también, pero esta vez para jugar el partido de vuelta. El Maccabi Haifa ganó 4-2 frente al Apollon Limassol en el global, 4-0 en la ida, 2-0 en Limassol. Y en la ronda final, ya para entrar a la fase de grupos, se enfrentó a la Estrella Roja de Belgrado, equipo campeón de la Liga de Campeones en su tiempo, ganando su primer partido 3-2 en el Sami Ofer Stadium con arbitraje de Carlos de Cerro Grande, y haciendo historia porque Jaron Cherry se convertía en el primer surinamés en anotar en la Liga de Campeones. 3-2 en Haifa y empate a 2 en Belgrado con arbitraje del inglés Johnny Taylor, así convirtiéndose por tercera ocasión consecutiva en el equipo israelí en jugar una fase de grupos de torneo continental. Hablamos de la 22-23. Quedando encuadrado en el grupo H con equipos como el Benfica, Paris Saint-Germain y un viejo conocido, la Juventus. El equipo de Haifa empezó su camino en el Estadio de la Luz perdiendo 2-0 con goles de Rafa Silva y de Alex Grimaldo, 2-0 con arbitraje de Andreas Edberg. Mientras que de local en el Sami Ofer perdió 3-1 de local. Allí es donde mencionamos a Cherry siendo el primer surinamés en golear en Liga de Campeones. 3-1 con goles de Messi, Mbappé y Neymar. Perdió 3-1 en el Juventus Stadium con goles de Adrien Rabiot, Dusan Vlahovic y Don David. Y ahí es donde sufrió la peor paliza sufrida por un equipo de Israel. El 25 de octubre del 2022, el Paris Saint-Germain goleó 7-2 al Paris Saint-Germain, pero también ocurrió algo histórico varios días atrás. Maccabi Haifa le ganaba a la Juventus históricamente con arbitraje de Mateu Laoz y concluía su clasificación, su participación en fase de grupos, perdiendo 6-1 contra el Benfica, pero ¿quién quita lo bailado al Maccabi Haifa? El Maccabi Tel Aviv tuvo dos participaciones en la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la temporada 2004-2005 y en la 2015-2016. En la 2004-2005 estuvo en el grupo C de la Liga de Campeones de la UEFA después de jugar contra el HJK Helsinki en la segunda ronda,
jugando en Helsinki, en el Estadio Olímpico, contra el HJK, empatando a ceros y ganando el Maccabi Tel Aviv 1-0 en el Ramat Gan. Mientras que en la tercera ronda calificatoria tuvo algo de suerte porque el primer partido ganó 2-1 el Maccabi Tel Aviv, pero le fue aguardado el 3-0 debido a que el PAOK Salónica alineó a un jugador suspendido y ganó 1-0 su partido en el Ramat Gan Stadium. El equipo fue ubicado en el grupo C junto con Juventus, Bayern Múnich y Ajax. Su debut en Europa fue una derrota 1-0 frente al Bayern Múnich con gol de Roy Mackay. Otra derrota 1-0 en Turín en el Deli Alpi frente a la Juventus con gol de Mauro Germán Camoranesi. Un 3-0 en contra en el Amsterdam Arena. Una victoria en el Ramat Gan contra el Ajax 2-1 con goles de Baruch Dego y Daniel de Ryder. Un 5-1 que terminó con paliza a favor del Bayern Múnich 5-1 y un empate a 1 en en Tel Aviv. Mientras que en la temporada 2015-2016 el Maccabi Tel Aviv tuvo que enfrentar al Hibernians ganando por 6-3, 2-1 perdiendo en Malta, pero ganando 5-1 en territorio israelí, ganándole 3-2 al Victoria Pilsen, perdiendo en territorio israelí, pero ganando en territorio checo, y en la ronda del playoff fue un empate a 3 frente al Basilea, pero clasificando el equipo israelí por goles de visitante, enfrentando así una nueva fase de grupos para un equipo de Israel. En este caso la suerte no le fue tan beneficiosa ya que le tocó al Chelsea, Dinamo de Kiev y el Porto, perdiendo los 6 partidos con un resultado global de un gol a favor, 16 en contra, menos 15 de diferencia y 0 puntos. Y este caso último, la temporada 2010-2011, representó a un nuevo equipo israelí en una fase de grupos de torneo continental. Hablamos del Hapoel Tel Aviv, que campeonó el torneo liguero. En este caso, la suerte le pudo tocar al Janes Nishar de Bosnia-Herzegovina, terminando por golear los dos partidos, tanto en Tel Aviv como en Sarajevo, 5-0, 1-0, 6-0 el marcador global. Ya le habría tocado el Aktobe, perdiendo en Kazajistán 1-0, pero ganando 3-1 en el territorio israelí. Y contra el Red Bull Salzburgo, ganando su partido en Salzburgo, en Austria, 2-3 y empatando a 1 en Tel Aviv, Israel. En este caso le tocó el grupo B frente al Schalke Nielvia, el Olympique Lyonnais, el Sport Lisboa e Benfica y el Hapoel Tel Aviv, que iba a enfrentar su nueva fase de grupos. En este caso podemos destacar el 2-0, la derrota en el Estadio Daluz, otra derrota en el Bluefield Stadium en Tel Aviv, 3-1 con goles de Bastos y un tal Miralem Pjanic. Otra derrota en el Beltinsh Arena, 3-1 con goles de Raúl y Jurado y él haciendo el gol del honor, Itai Schretter. 0-0 el empate en Bluefield Stadium, ganando 3-0 al Benfica con goles de Eran Zahavi y Douglas da Silva, y empatando a 2 en el Stade de Gerland con goles de Lisandro, Alexandre Lacazette, Ben Sahar y Eran Zahavi, terminando último la fase de grupos con 5 unidades, pero habiéndole sacado un resultado al Benfica, al más grande de Portugal, y al Olympique Lyonnais en su ex casa. Todo esto demuestra que los equipos del Estado de Israel pueden jugar una fase de grupos. Posiblemente estemos analizando aquí en un futuro cuando un equipo de Israel juegue en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Hoy por hoy, en el coeficiente UEFA le está yendo bastante bien. Hasta posiblemente habremos de otros equipos que han jugado la Europa League.
Nos vemos en otro video. Recuerde darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales, @hdelbalón_ok en Instagram e historiasbalón en Twitter. Nos vemos en el próximo video.